Buenas tardes, bienvenidos a Expediente Final. Hoy presentaremos un capítulo cargado de emotividad, misterio, dolor y risas. Sí, claro que risas, porque a estos personajes hay que recordarlos con alegría. Hoy traemos a nuestros días la historia de la muerte de los humoristas más talentosos de nuestro país. Esos que ustedes aún no olvidan. Y yo creo que son de las personas difíciles de olvidar. Narraremos cómo murieron el famoso Mandíbula, la Gorda Fabiola, la Nena Jiménez, el Flaco Agudelo, Fatman, Pacho Sin Fortuna, el Mocho Sánchez y muchos más talentosos humoristas. La partida de cada uno de ellos ha dejado una huella imborrable. Algunos murieron en circunstancias que aún despiertan muchas preguntas. Otros se fueron apagando lentamente entre el aplauso que se iba desvaneciendo y la vida que les iba cobrando su precio. Ustedes los conocerán más a fondo en esta historia producida por María Claudia Laverde. Fueron personas muy importantes, allegadas y a quienes uno añora. Tuve la gran fortuna de conocerlos, de compartirlos, de estar con ellos en sus momentos cumbres. Son historias distintas, finales inesperados, tragedias que sacudieron a Colombia y dejaron algo más que nostalgia. Sin duda, quedó un eco inquietante detrás de cada carcajada que ya no se escucha. Y de paso, aflora una pregunta que a muchos preocupa. Hoy, ¿en manos de quién queda el humor en Colombia? ¿Qué responsabilidad tienen los que ahora hacen reír a los colombianos? Este y muchos cuestionamientos más serán resueltos en estos 60 emotivos minutos. Soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y aquí comienza Expediente Final. Bienvenidos. En Expediente Final, hoy los invitamos a hacer un viaje al corazón de la memoria para recordar a varios humoristas de Colombia que hoy ya no están, pero que siguen vivos en la risa y el cariño de un país entero que no los olvida. Agarre, con confianza, que no es brava. Ojalá no le tira sino lo rojo, a ver. La profesora le pregunta al niñito, háblenos del 20 de julio, y dice el niñito, ¿de qué año? Mire, por ejemplo, ese collar tan grande. No, mira, para. Yo no soy loba. Yo soy vanguardista, que es otra cosa. Y a mí las cosas, pues, me gustan grandes y ese es tu reto. ¿Y a qué horas piensa venir? ¡Pienso venir a la hora que se me dé la gana! Está bien, pero ni un minuto más. ¿Usted cree que a las 3 de la mañana, en dónde le van a dar una charla? Dígame, ¿en dónde? Aunque no me lo crea. En mi casa, mi mujer. ¿Y cómo no hacerlo de la mano de Sábados Felices, que este año cumple 54 años, siendo símbolo de alegría, tradición y familia, porque es imposible borrar su paso por ese escenario que los inmortalizó? No, jefe, mire, hagamos una cosa. Dejemos este atraco para otro libreto y otro programa. Don José, estoy notando que tiene la cabeza pelada. Sí, doctor, y también tengo el pelo cortico. Y llegó un punquero así con los pelos pintados así y le dijo, viejo, ¿qué me mira? Y el viejito, es que yo me acuerdo, hice el amor con una cacatúa. Y yo creo que usted es mi hijo. Con mis 57 años ya no le tengo miedo a nada. Porque uno tiene que tomar conciencia. ¿Tú has visto el Quijote? Pues personalmente no, pero en dibujitos animados sí. Es un señor flaquito ahí con barbita y tiene un sombrerito y todo chistosito. Hoy con esa mollera que tiene usted de gallina zarabia no es capaz de pasar ni un examen de sangre, hermano. Y usted no friegue más, señor Rosas. No aumente nuestras desdichas. Ya me quitó las guarichas, ya se vendió toda la chicha. No friegue más, señor Rosas.
El primer humorista del programa Sábados Felices que falleció fue Humberto Martínez Salcedo, considerado el padre del humor político en televisión, el famoso maestro salustiano. Ese inicio de año fue nefasto para el elenco. Oiga, y también ponga que como no nos dan aquí overol y tenis cada 6 meses, por lo menos que cada 3 meses nos den ropita interior. Cuando él llegó a Sábados Felices, imprimió todo ese contenido social, crítica, política y demás. Recibí la noticia porque fue un domingo, a través de Caracol Radio, escuché la noticia. El periodista y humorista Humberto Martínez Salcedo falleció. Tenga, señor, se los regalo. ¿Pero está seguro que usted puede sobrevivir con un sueldo de 90.000 pesos mensuales? Pues claro, porque yo me lo gano a diario. Un cáncer estomacal acabó con la vida de Carlos El Mocho Sánchez, famoso por su personaje Cleofe. Tocaba tiple. Se colocaba una copa, como un cuerito ahí en el mochito, y con una copa tocaba el tiple. Yo tuve una oportunidad una vez de llevarlo a un municipio acá, un señor que me pagó, en ese entonces me pagó 15 millones de pesos por llevarle al Mocho a que le tocara con el flaquito abuelo música de cuerda al papá de él. Y cuando no, él tenía en el mochito como un pedacito como de carnecita que quedaba como si fuera un dedito, un pedacito de un dedito. Él con los dulces que uno comía de chocolate le ponía un gorrito y le pintaba bigote y todo, y hacía un muñequito con la mano. Ay, Mocho era muy creativo para todo, para todo. No, Carlos era libretista, para mí el más creativo, el más espontáneo. Carlos Sánchez era un repentista, pero de esos que muy pocas veces se dan. Yo vi todo el proceso, la metamorfosis del Mocho, porque el Mochito, yo fui a la clínica a visitarlo un día y uno de los médicos me llamó a un lado, a Mandíbula y a mí nos llamaron a un lado. Y nos dijeron, nosotros hace 2 años le dijimos al Mocho que se hiciera este examen y el Mocho nunca se lo hizo. Y nos enteramos de que el Mocho tenía cáncer porque ese médico nos dijo, él tiene cáncer. Y yo, oh, no, eso fue para nosotros impresionante. Y un día nos dijo, yo sí sabía que mi signo me iba a matar. Porque era cáncer. Cuando empecé a guardar plata, yo era niña todavía. Su partida fue muy dolorosa. Yo pregunté en una de las salas ahí, señorita, el Mochito Sánchez, ¿en qué clínica, en qué habitación está? Me dijo, ahí en esa ahí. Le dije, no, yo acabé de pasar por ahí, no lo vi. Porque yo vi una señora que tenía una camilla y otro, pero una persona encogidita, flaco, casi sin pelo. Le dije, no, él no está. Y me dijo, sí, ahí él está. Venga y verá. Entonces se fue conmigo a la habitación y cuando yo veo al Mocho en esa forma en que la enfermedad lo acabó, se me desgranaron las lágrimas fuertes y lo abracé. Me dijo, ayúdeme a sentarme. Entonces lo ayudé a sentar y no duramos más de 2 minutos hablando. Me dijo, acuésteme, que no, o sea, no podía. Físicamente era un hombre que no era el Mocho Sánchez. Yo fui a visitarlo a la clínica ya en sus últimas. Y es lo único, yo sí lo veía haciendo, sí. Yo lo veía haciendo así todo el tiempo. Todo el tiempo. Y yo no entendía que era que estaba llorando. Yo pensé que tenía una mosquita ahí o algo. Y después fue Norberto que me dijo, no, él estaba llorando. Pero él cambió el tema diciéndome, mi China, la vi en una rutina y me parece que esto podría ser por este lado, porque él siempre fue muy paternal. Las anécdotas del Mocho aún siguen presentes entre sus compañeros. El Mocho sí tenía algo y es que, pues ha sido como una característica que dicen que todos los humoristas somos de mal genio. El Mocho era igual, el Mocho era, si no era Cleofe, pues serio, él era muy serio. No le gustaba dar autógrafos, jamás le gustaba dar autógrafos, por eso él compraba en las tiendas de las bromas un dedo de esos que parece que uno se hubiera machucado, entonces él se lo colocaba en la mano y pues en el Mocho no podía y con la otra mano así. Entonces pues un muchacho, un peladito una vez en la costa, le dijo, Mocho, regálame un autógrafo. Entonces le dijo, no puedo, mijo, no puedo porque me machuqué la mano. Estaba martillando una cosa, le dijo, Echi, ¿con qué mano cogiste el martillo? El Mocho murió y nunca se reconcilió con quien fuera su gran amigo, el Flaco Agudelo.
Esa es una anécdota que anda rondando por ahí y son cosas que siempre hemos hablado cuando nos reunimos, cuando contamos las vivencias de Sábado Felices, las anécdotas, que incluso yo la tengo en un libro que se llama 101 vivencias del elenco de Sábado, del elenco más feliz de la televisión colombiana. Ellos tuvieron una dificultad por algún problema de mala comunicación y a veces también por celos profesionales y a veces por la misma música. Entonces, al final tuvieron sus diferencias, pero nosotros hicimos un especial a Carlos en vida y llevamos al Flaquito como sorpresa ya. A Carlos no le gustó mucho, pero ese acercamiento le sirvió por lo menos para no irse con una cosa como tan difícil. Pero lo que se conoce es que Carlito se fue sin perdonar al Flaco. Papito, ¿cómo estás? Jaime Agudelo, el eterno niño de la televisión, murió por las dolorosas consecuencias que le dejó una aparatosa caída. Mi Flaquito Agudelo, qué duro la muerte del Flaquito, porque el Flaquito era un hombre muy alegre, desparpajado, no, un amigazo, el Flaquito Agudelo, un amigazo. Y bueno, el Flaquito un buen día, ¿qué te cuento? Se parte una pierna, estaba tomándose unos traguitos, se parte la pierna, parece que uno de los coágulos en la operación se le fue al pulmón y lo mató. Lo que pasa es que aquietar al Flaco era difícil. Él, a pesar de que estuviera enfermo, a pesar de que tuviera problemas de salud, él siempre quería estar feliz y quería celebrar, y entonces él siempre quería estar en ese plano, entonces pues era difícil decirle que no. Entonces, Flaco, disfruta la vida y entonces eso era lo que él siempre quiso hacer, entonces era difícil uno de pronto trancarlo, no, o sea, Flaco siempre tuvo ese ímpetu de vivir, estoy viviendo y estoy celebrando y él quería celebrar cada momento que vivía, cada viaje. Pues decímelo con tranquilidad, déjate de ser buñuela. Lo recuerdan como un rumbero empedernido, su carisma era arrollador. Recuerdo mucho cuando estuvimos grabando la parodia El Desafío en San Andrés, que tuve la oportunidad de compartir mucho tiempo porque pues como grabamos casi siempre nos tocaba igual hasta el mediodía en las horas de la tarde, nos íbamos allá al frente, nos tomamos cualquier refresco ahí, conversamos y el Flaquito me decía, Carloco, vámonos hasta el centro de San Andrés, ve, mira, veníamos al centro de San Andrés que papá tengo unos amigos, me decía el Flaco y yo, Flaquito, ¿por qué nos vamos a ir? Mira que ya van a ser las 6 de la tarde, no quedarnos porque mañana hay que madrugar a retomar grabación. Y en un descuido se me voló, cuando vi yo fue que pasó en una moto, contraté una moto que lo llevaba y pasó fue silbando y boleando la mano que hacía. Al Flaco Agudelo lo conozco yo pues cuando yo empecé a contar chistes y era un referente porque el Flaco Agudelo era uno de los mejores cuentachistes que ha tenido este país, tenía un carisma impresionante. El Flaco Agudelo era de esos personajes queridos, de esos personajes que la gente lo ve y de una vez crea una sonrisa y dan ganas de abrazarlo, de tomarse una foto, de brindarle algo. Entonces yo creo que ese carisma fue lo que le hizo al Flaco Agudelo esa figura tan grande del programa y del humor en Colombia. No, el Flaquito sí era el niño de todos, el consentido, ese parecía el compañerito de todos, porque es que desde que empezaba la grabación siempre llegaba con un paquetico de dulces. Él siempre llegaba, entonces nosotros lo molestábamos, porque decía, un dulcecito, entonces una bananita, y, gracias, Flaquito. Uno al principio, pues nuevo, uno, sí señor, muy amable, gracias. Ya después, ¿no? La medida que llegaba con sus dulces, oiga, Flaquito, le hizo un show usted a una empresa de dulces y le pagaron en canje, claro, no te vuelvo a dar nada, decía, no te vuelvo a dar nada, desagradecido. No, pero al menos hágale un show a alguien que tenga como una empanadita, alguna cosa, entonces lo molestaban, por eso siempre sacaba su paquetico de dulces. Para ese entonces, muchos creían que quien había fallecido era Hugo Patiño, quien estaba atravesando por fuertes quebrantos de salud, y resulta que 17 años después sigue arrancando sonrisas a su paso. Voy a meter este anillo de oro en este ácido. ¿Se derretirá o no se derretirá? Uy, ¿qué pasó? Yo le dije, profesor, no se derrite. ¿Por qué está tan seguro que no se derrite? Y porque si se derritiera, usted no sería tan bobo para meter el anillo ahí. Estábamos Chester, Mandíbula, Patricia y Norberto, estábamos en Nueva York presentándonos.
Y resulta que nos llama Diva Yusurún, más linda, y nos dice, prepárense porque el Hugo Patiño es posible que no pase de esta noche, nos dice Diva Yusurún. Entonces estén preparados con el teléfono y todo. Esa noche todos los 4 dormimos en la habitación del hotel esperando que nos avisaran. Teníamos miedo, terrible, porque sí, llegó la llamada. Llegó la llamada, pero no de que se había muerto Hugo Patiño, que se estaba muriendo y decían que no amanecía. No, que se murió, las noticias, y se murió el gran humorista. Estábamos esperando que nos dijeran Hugo Patiño, que se murió el gran humorista, el Flaco Agudelo. Para ese entonces, don Hugo Patiño le habían hecho una cirugía y cuando la gordita nos llamó triste, nosotros, pues qué pesar, nosotros pensamos que don Hugo estaba muy delicado porque fue una cirugía bastante compleja. Y cuando la gordita pues nos avisó que el fallecimiento, todos nos sorprendimos, no sabíamos que había sido el Flaco. A ver tú, Jaimito, nómbrame un busto famoso. Ah, bueno, un busto famoso. Así, el de Verónica Castro, que es chévere. Su partida ha sido un tema irreparable para el programa. Eso fue un golpe muy grande, no solamente para el programa, para los amigos, para todos los compañeros de trabajo que estábamos con él en ese momento, sino para el país. O sea, el Flaco Agudelo le dejó un recuerdo tan bonito, tan lindo, y yo creo que son de las personas difíciles de olvidar y son de las personas fáciles de recordar. Entonces son cosas increíbles que nos han pasado. Nosotros vivimos momentos hermosos en todos esos años en el elenco, momentos tan trascendentales, tan lindos, como momentos tan tristes como la muerte y la partida de cada compañero del programa. Para nosotros fue algo muy inesperado porque el Flaquito pues lo veíamos muy alentado en todo sentido y cuando él sufre ese accidente, bueno, consideramos que pues se fracturó un pie y esto no es nada como delicado, piensa uno sin conocer mucho del tema, pero al poquito tiempo nos dimos cuenta pues que sí fue muy delicado su accidente porque en la cirugía fue donde él falleció y eso afectó mucho al elenco, al grupo, y hacía mucha falta nuestro querido Flaco porque era un tomador de pelo constante que no se quedaba callado en ningún momento. Ese sí era un niño grande. El personaje que él tenía, Jaimito, era un personaje hecho de la vida real de él. La Nena Jiménez fue una de las invitadas más aplaudidas a lo largo de la historia del programa de humor más antiguo del mundo, Sábados Felices. La picante humorista sufría de Alzheimer y eso derivó en varios males. Yo no puedo creer a qué hora se salieron esas gallinas. Yo cerré muy bien, ¿eso cómo se abriría? Se salieron esas gallinas y ni sentí. ¿Qué sería lo que pasó? Dice el loro, lo mismo que pasó adelante. Aquí la que no lo va dando se va bajando. La Nenita Jiménez es una mujer muy controvertida, tal vez es la única, como dicen, la primera dama del humor en América que se atrevió a contar chistes, una mujer carismática, con una cantidad de anécdotas. Tuve la oportunidad de trabajar en radio, en shows privados en Venezuela, aquí en Colombia. En nuestro programa Sábados Felices vino como invitada a festivales del humor, vino como jurado y vino a ocasiones especiales. Y la nenita se enfermó un tiempo, estuvo bastante decaída. Tuve la oportunidad de visitarla en la casita donde se alojó. Y a mí me pareció muy triste el día que fui a la funeraria. O sea, ella murió el día anterior y el día que fue a la funeraria, que ya la llevaron, habían 3 personas, conmigo habían 4. Y Leo era eso, un gran ser humano. Los mejores borrachos los hacía don Enrique Colavisa. Los mejores abuelitos los hacía don Enrique Colavisa. Continuamos en Expediente Final recorriendo cronológicamente la partida de algunos de los humoristas más emblemáticos del país. Todos en la vida tienen amigos. Yo no. Anoche cuando salía,
me dijo que el trago era bueno para la vista. ¿Que el trago era bueno para la vista? Anoche cuando salía me dijo, siga bebiendo para que vea. ¿Y a qué te dedicas? Yo soy modelo de fotografías de gimnasio. Ah, no quiero ser atrevida, pero usted está un poquito pasadita, ¿cierto? Es que en la fotografía yo soy el antes. Hombres y mujeres que con sus talentos marcaron generaciones, hicieron reír a un país entero y dejaron una huella imborrable en la historia del entretenimiento nacional. Hoy los recordamos no solo por su humor, sino por las historias humanas que hay detrás de cada despedida. Eso se volvió una familia, porque yo creo que nosotros pasábamos más tiempo con el programa que con la misma familia. Entonces ellos se volvieron familia. La partida de cada uno de ellos ha dejado una huella imborrable, ha dejado un dolor que todavía sacamos lágrimas cuando vemos fotos de los compañeros. Nos da una nostalgia inmensa, inmensa. Y yo creo que esa nostalgia la han sentido los colombianos. Evidentemente todos. Desde luego las personas más allegadas, la gordita Fabiola, el flaco Agüelo, el Mocho Sánchez, don Enrique Colavisa, el Lucero Gómez, y todos en su proporción fueron personas muy importantes, allegadas y a quienes uno añora por su compañerismo, por el talento, por lo que le aportaron al programa y también por la parte social que manejó cada uno. Debo decirte que tus manchas ya te están pasando. Ay, ¿verdad, doctor? Sí, Ana, te están pasando a la cara, al cuello y a la espalda, mi rey. Óscar Meléndez ingresó al elenco de Sábados Felices en 1972 y se convirtió en uno de los pilares del programa gracias a su carisma y talento. En sus últimos años sufrió un fuerte quebranto de salud a causa de una trombosis que obligó a la amputación de uno de sus brazos. Falleció a los 82 años luego de sufrir varios infartos que deterioraron progresivamente su estado. Era el brazo derecho de Alfonso Lizarazo y se la llevaban muy bien. Alfonso le tenía muchísima confianza a él, lo estimaba mucho y le delegaba muchas cosas a él, muchas responsabilidades. Dímelo, aquí estoy para ti. Me dice, te quiero llevar a la cama. Yo le dije, Betty, por favor. Me dijo, sí, es que estás muy enfermo, Si decimos Francisco Javier Fuentes, pocos sabrían de quién se está hablando, pero al nombrar a Pacho Sin Fortuna, el corazón de muchos se sensibiliza. Era un personaje tierno y carismático, cuya mayor fortuna fue formar parte del programa Sábados Felices. Cuando salió mi amigo me dijo, ¿qué le pasó? ¿Qué le iba a contar? ¿Que me habían atracado? No, yo le dije, es que vengo de una fiesta de disfraces. Dijo, ¿y de qué viene disfrazado? De refrán. Dijo, ¿y qué refrán? Más vale pájaro en mano que 100 volando. Bueno, de Pacho, yo pienso que todos guardamos un muy buen recuerdo porque gran persona, una persona que mantenía ese humor a toda hora, brillante, genuino, original. Un personaje querido por los colombianos y yo pienso que eso fue lo que hizo clic con los televidentes porque generó mucha ternura. Pues yo recuerdo que en ese año todos le hicimos a él el homenaje, nos vistieron a todos en el programa como Pacho Sin Fortuna para hacerle el homenaje. Fue muy bonito, pero no desconociendo lo difícil que es ver partir un amigo, un compañero de trabajo y sobre todo de la calidad humana que era Pachito. Enrique Colavisa era un maestro del humor, un caballero a carta cabal cuya vida se fue apagando poco a poco por afecciones pulmonares. Tipo llega donde el padre le dice, padre, ¿usted es el que aparta a las mujeres del mal? Sí, hijo, ¿por qué? Si me aparta 3 para el sábado, me hace el favor.
Era un lord, pero Enrique Colavisa no solamente era por su porte o por su tradición, porque es de origen italiano, sino por ser políglota, entre comillas, para el humor, porque ese señor dominaba todos los acentos. Enrique Colavisa, que era otro gran compañero, un gran señor, era un tipo siempre con un humor también que dejaba su apunte de humor, pero quedaba serio. Entonces me decía, don Enrique, ¿cómo hace para mandar los chistes y quedarse serio? Tuve la oportunidad de hacer, digamos, como el último show que él tuvo en Cartagena. Compartimos tarima con él en Cartagena. Ese señor se subió así como con esas afecciones que tenía pulmonares y todo. Tenía que hacer como 5 o 7 minutos y se hizo un show como de 20 minutos espectacular. Perdóneme, señorita, ¿dónde puedo encontrar al señor que acabó de aplastar la planadora? Y dice la señorita, habitaciones 13, 14 y 15. Era polifacético. Con gran habilidad pasaba de ser un divertidísimo borracho a un irreverente anciano. Las risas eran incontables en cada una de sus presentaciones. Sus chistes eran insuperables. Tenía un humor muy particular, pero cuando lo quería llevar a lo popular también, porque los mejores borrachos los hacía don Enrique Colavisa, los mejores abuelitos los hacía don Enrique Colavisa. Una persona seria, por ejemplo, un profesor, él lo interpretaba muy bien. Entonces era muy polifacético también en la interpretación. Don Enrique, cuando hacía viejitos o borrachos, él se transformaba, él se metía en el personaje y transmitía todo lo que él quería dar hacia el público, lo transmitía de la mejor manera. Sí, yo fui a Cali con Panchita, mi maquilladora, a visitarlo en un evento que tuve. Le dije, vamos a la casa de Enrique a visitarlo. Y llegué y me dijo, ¿qué hubo, mijo? ¿Cómo está? Está con su máscara, su bala de oxígeno, porque la parte pulmonar era lo que estaba afectado. Y la esposa, Albita, con el cigarrillo. Pues ahí el viejo, como lo pueden ver, y no, Albita, pero ¿cómo va a estar fumando si don Enrique tiene la...? Yo, no, nosotros sabemos que nos vamos a morir de eso, mijo, porque es que le fumaba 2 paquetes de piel roja sin filtro diarios. Considerado uno de los pilares fundamentales del humor en Colombia. La muerte de Enrique Colavisa, que también nos pegó duro, fue una muerte anunciada porque tanto cigarrillo le acabó los pulmones. Entonces, irlo a visitar a Cali, porque ya lo visitábamos en Cali o aprovechábamos una presentación que teníamos allá, lo íbamos a visitar y verlo sufrir, como luchaba por respirar todavía con oxígeno. Te cuento que uno salía de esa casa así, intenso de verlo sufrir. Enrique sufrió, fue una muerte dura. En el Parque Jaime Duque, estábamos grabando allá, todo el elenco recibió la noticia ahí, que había fallecido don Enrique Colavisa. La muerte de don Enrique, claro, para todos fue un golpe pues que uno no se espera así la persona, uno ve la persona así de pronto muy delicada de salud, pero uno lo que más quiere es que esa persona pueda salir adelante y superar ese obstáculo. Y en oración todos, pidiendo pues por este gran personaje que queríamos tanto y que nos afectó mucho la partida de don Enrique. Un peso pesado del humor, Leonardo Vargas, el divertido Fatman, dio su última entrevista en el programa Se Dice de Mí, hablando de su gran amigo Carlos El Mono Sánchez. Mono, vos sabes que yo te admiro muchísimo desde que te conozco, desde el primer día que nos vimos en el Teatro Borri Sachs. Eres un hombre pujante, un hombre que ayuda a la gente, un hombre con un gran corazón, ayudas mucho a las personas, un hombre que siempre ha brindado una mano amiga a todo el mundo. Y a los pocos días falleció por un infarto fulminante. Tenía 40 años. Yo odio a los Power Rangers, parecen instructores de aeróbicos. ¿Nos han visto que es, vámonos para allá? El gordo Leo, primero lo saco de la parte profesional, gran profesional, pero ante todo un ser humano lleno de buenas intenciones, de muchos sueños que se truncaron. Una persona que todos los días quería seguir creciendo, evolucionando, que su ser natural le diese más oportunidades al profesional. Y eso es algo que
que le realza el nombre a Leonardo Vargas. Y Leo era eso, un gran ser humano, una gran persona, un excelente compañero de trabajo y una persona de un corazón abierto todo el tiempo para colaborarle a los demás. En el mes de enero ya empezamos a saber que estaba un poco más delicado. Y el día de su muerte, Piroberta me reenvía un audio de la novia de él. Y quedé en shock. La verdad es que cuando llegamos a la clínica Valle Lili, fue a recibir la noticia que él ya había fallecido. Leo era un hombre muy introvertido, muy callado, con mucho potencial artístico. Era un hombre que le gustaba ser muy creativo y muy en su mundo, muy calmado en lo de él. Lucero Gómez dejó una huella de amor muy importante entre sus compañeros. Una agresiva diabetes le dejó enormes afecciones en su salud. Este es el hombre del aroma salvaje. Huele a Axilín, el aroma salvaje. No, no huele a Axilín, el aroma salvaje. Huele a la sinvergüenza de la Calvario. Lucerito Gómez, que esa se murió empezando COVID y se murió de un momento a otro. No, que la gorda se murió, que se murió Lucero Gómez. No, eso fue durísimo también. Nosotros tenemos que estar con la maleta lista porque la muerte llega en cualquier momento, en el momento menos esperado. Y a la gorda le llegó. Y no la mató el COVID, la mató otra cosa. Fue algo intestinal como una hernia y se le convirtió en otra enfermedad que eso la mató. Lucerito, una señora y una gran actriz. Una gran actriz porque uno la veía desempeñándose no solamente en papeles dramáticos, papeles serios, sino cuando se entregaba a hacer papeles humorísticos desde el programa, lo hacía a la perfección. O sea, era una mujer muy polifacética. Yo pienso que fue eso, que se sumaron varios factores de salud que desencadenaron, pues obviamente, una muerte rápida en ella. Lucerito, antes de actriz, antes de comediante, fue una de las mejores voces de Colombia. Y ella trabajaba con una agencia de doblaje. Y siempre le dije que ella tenía que ser mi profesora, que quería que fuera mi profesora de doblaje. Estábamos en todo eso, pero no logramos llegar a concretarlo. Y Lucerito era de esas personas que agarraba a Tato, me agarraba a mí, nos consentíamos mucho, hablábamos bastante. Entonces, sí, la partida de Lucerito dejó un gran vacío en nuestros corazones. La gorda se venía muriendo paulatinamente. Cuando murió Fabiolita también el impacto fue demasiado. Canal Caracol abre el expediente final de varios de los humoristas más relevantes en la historia de nuestro país. Por ejemplo, yo lo he aceptado, él es menor que yo. ¿Sí? Él es menor que yo. Cuando nosotros comenzamos la relación me lo quitó bienestar familiar. Hoy en día le llega a ser uno al hijo de uno. A ver, tira, pues, tira. El hombre más feo de Colombia logró enamorar al país gracias a lo divertido que era. Marcelino Rodríguez, el famoso Mandíbula, era un éxito en nuestro país. Le regalaré el mejor de los caballos. Ya sé, el caballo Bolívar. ¡Pare flecha! Señor. ¡Fuera! Mandíbula, un personaje, Mandíbula muy bello, muy querido. Mandíbula me visitaba mucho a mí también, yo visitaba a Marcelino, nos encontrábamos mucho en la 19, frecuentábamos mucho un lugar, una salsamentaria que vendían allá unos productos de queso con salami, nos encantaba picar allá y contar anécdotas, porque Marcelino era, mejor dicho, un libro también de anécdotas muy divertidas, y siempre con sus apuntes, y una persona que también afectó mucho, sobre todo cuando él
empezó con su Alzheimer. En Mandíbula hacía el papel de feo, pero si tú veías a Mandíbula, normalmente Mandíbula era un hombre de 1,85 de estatura, ojos azules, con cuerpo lindo. Las viejas, reinas de belleza, se fijaban en él. Yo no sé qué le veían a Mandíbula, pero le veían todo, porque eran peladas lindas las que se levantaban. Mandíbula era un hombre que tenía fama de feo, pero Mandíbula lo miraban mucho las mujeres, mucho. Sufrió de Alzheimer, demencia senil y hasta COVID. Para todos, pues que fue el COVID un punto que parte antes y después del COVID, y que nosotros, alejados de los estudios de grabación, haciendo nuestras grabaciones desde casa, fue cuando para ese tiempo nos enteramos de la muerte de Marcelino. Muy, muy triste la muerte de Mandíbula, pero el punto para que él muriera fue el COVID. O sea, una persona con tanta morbilidad, pues que le da COVID y se muere. Entonces el COVID fue el que lo mató. Alzheimer, demencia senil, una presión por los aires todo el tiempo. Fue muy duro. Jorge Zuluaga, el famoso topolino de la televisión, murió a los 100 años. Fue un artista muy admirado en Colombia. Resulta que yo antes de casarme me ordené unos exámenes y me encontraron un exceso de azúcar en el vaso. El médico ordenó o dijo que era una vasotomía. Y entré, pues, a que me hicieran el tratamiento para eso. Y me hicieron fue la vasectomía. El Topito también fue un señor libretista, comelón, era muy comelón. En todas las, como se llamaban, los buffets y todo, era el primero que asistía. Por ahí hay una anécdota de un día que lo pescaron debajo de un mantel para una mesa que había comido, no sé qué fue lo que comió, y lo pescaron. Y en el fútbol él se ponía su gorrito, y resulta que una vez una empresa mandó a hacer un solo muñecos del Topito. Él los mandó a hacer en caucho, decía el Topito, en su gorrito. Entonces decían, lo llevamos a la escuelita para vender. Entonces decían, lleven los muñecos del elenco, pues no había sino el de él. Él fue el único que mandó a hacer eso. Entonces la gente, deme una gorda, deme una mandíbula. No, solo nos queda el Topito. Una de las partidas que más ha impactado al país ha sido la de la gorda Fabiola, considerada la mamá del elenco de Sábados Felices. Aquí en Colombia vio deteriorarse poco a poco luego de enfrentar diabetes, 4 infartos y una desnutrición severa, entre otros males. Una tía mía se levantó un hindú. ¿Sí? ¿De la India? No, un indocumentado. La gorda se venía muriendo paulatinamente. Ella lo sentía, ¿sabes? Ella sentía que iba a morir. Ella en cositas lo anunciaba. Y bueno, para nosotros sí fue un guarapazo muy duro porque yo sabía que ella estaba enferma, pero como se nos había salvado de tantas, yo dije, de esta también se nos va a salvar. De esta no se salvó. Casi se me muere en Europa, estábamos de gira por Europa. Ese año que murió la gorda, fue un año muy duro. El último año, que fue el 2024, pues tuvo 3, 4 hospitalizaciones, no pudo trabajar casi en el programa porque pues su estado de salud se lo impedía, y la última hospitalización fue prácticamente de 4 días hasta su fallecimiento. Sí, es el último golpe más fuerte. Cuando murió Fabiolita también el impacto fue demasiado, porque pues sabíamos que él ya estaba en dificultades, pero no que fuera tan pronto. Además que en otras ocasiones se han presentado cosas aún más graves y decía uno, no, y se salvó de las anteriores, ahora no creo que haya problema. Muchos sueños de la pareja quedaron por cumplir. Bueno, teníamos muchas cosas, teníamos un viaje pendiente a Tierra Santa, teníamos empezar a trabajar ya de otra forma, un poquito más tranquilos, más relajados. Estábamos construyendo nuestra siguiente obra de teatro
En fin, había una cantidad de cosas bonitas. Ya estábamos planeando nuestro futuro ya juntos, solos. Mi hijo ya se iba a ir de la casa, entonces estábamos planeando como ya esa parte de trabajar, pero de una forma relajada, disfrutando el trabajo, disfrutando los viajes, los dos. Hoy, desde Expediente Final, cerramos este recorrido con el corazón lleno, recordando que a todos esos humoristas los vamos a llevar siempre con nosotros. Se fueron del escenario, pero jamás de la vida de un país que aprendió a sonreír con su talento, porque quien hace reír con el alma nunca deja de existir. El recuerdo para toda Colombia de todos estos personajes es que en el momento que hicieron su aporte para Sábados Felices, para el humor en general y para la sociedad, era muy fuerte. De que cuando vine a Sábados Felices como participante en 1985, los conocí a la gran mayoría, que muchos ya no están, obviamente. El Mocho Sánchez, el Flaco Agudelo, don Enrique Colavisa, Oscar Meléndez, Mandíbula, la gordita Fabiola. Y uno dice, bueno, tuve la gran fortuna de conocerlos, de compartirlos, de estar con ellos en sus momentos cumbres en el elenco de Sábados Felices. Y yo pienso que para el programa, para los televidentes y para nosotros los que tuvimos la fortuna de compartir con los que ya no están, nos queda ese recuerdo positivo bueno de cada uno de ellos. Siempre vamos a recordar a estos humoristas que hoy son leyenda, porque aunque el tiempo pase y el escenario cambie, sus ocurrencias quedaron atrapadas en la memoria de un país entero que se niega a dejar de reír. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Queremos invitarlos a disfrutar de este capítulo en YouTube y en YouTube. ¡Feliz semana para todos!